Miren, esta parte de los talleres que vamos a hacer que hemos empezado la semana anterior hasta el día del examen, un día antes, lo vamos a dar otra orientación, ¿no? Por ejemplo, ahorita hemos empezado a trabajar todo lo que es números reales, especificando bien sus axiomas, sus teoremas y cómo estos lo aplicamos, ¿no? Y específicamente lo estamos viendo cómo se aplican a lo que es ecuaciones y hoy día vamos a ver cómo lo aplicamos a lo que es inecuaciones. Y el día lunes vamos a ver unas casuísticas que seguro ustedes ya lo conocen porque es importante mirarlo, pero lo vamos a analizar bajo este criterio, ¿no? De fundamentar por qué razón, por ejemplo, utilizamos tal o cual propiedad o axioma de los números reales para poder resolver. Miren, eso es importantísimo. Por ejemplo, acá ustedes, cuando nosotros miramos estas propiedades, miren, es interesante mirar estas. Ustedes ven que en los textos hay más propiedades que las necesarias, ¿no? Pero que son unas consecuencias de otras. Entonces, aquí lo interesante es mirar cómo es que yo las ecuaciones lo podemos de alguna manera relacionar con lo que vamos a ir viendo. A ver, nosotros decíamos aquí que para esta ecuación, pero acá faltaba, me olvidé, aquí el A debe ser diferente de 0 para que podamos construir esta ecuación. Miren, y acá se puede observar así, supongamos, hagamos una reconstrucción del trabajo. A ver, disculpen, la maestra que no puede ingresar. A ver, vamos a ver qué escribe. Miren, si ustedes ven esta ecuación de acá, cuando el A es diferente de 0 hay el riesgo de que, por ejemplo, aquí el A pueda ser un número cualquiera diferente de 1. La idea siempre es que la ecuación debe ser una ecuación mónica. ¿Cuándo dijimos que una ecuación es mónica? Cuando el coeficiente principal es 1. Excelente. Es decir, cuando este valor que acompaña a x cuadrado debe ser 1. Pero como observamos aquí, el que acompaña a esta, en este caso es la... A ver, permíteme, esta maestra lo voy a... ¿Dónde está? Muy bien, entonces miren, esta ecuación mónica es de esta forma, ¿no? Sería dividiendo todo entre a, me quedaría x al cuadrado más b sobre a x y me quedaría más c sobre a. Y de hecho que 0 entre un número diferente de 0 me va a dar 0, porque el a es diferente de 0. Entonces, ahí, bajo este criterio, miren, nosotros podemos hacer un proceso inverso, ¿no? Lo que aquí muy bien dice, reconstruir la ecuación y miren cómo se va a generar. Nosotros, si imagínense, tenemos una ecuación así, ¿ve? Una ecuación que las raíces me dieron 2 y, por ejemplo, o es, ¿no? O la otra raíz es 3, por ejemplo. Vamos a reconstruir la ecuación a partir de esto. Si nosotros reconstruimos la ecuación a partir de acá, el proceso anterior a que hagamos la igualdad es este proceso así, ¿ve? X igual 0 o x menos 3 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Estamos yendo al revés de lo que es normal resolver una ecuación. ¿Me dejo comprender o no, maestros? Y di cuál era el proceso anterior a este. ¿Recuerdan cuál es el proceso anterior a este?
es el producto, pues no, porque a partir de ahí salen los factores, ¿ve? Así. Y el anterior a este es tener el trinomio. Aquí ustedes ven el trinomio es x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Y si nosotros hacemos un símil entre estas dos expresiones, miren, que son mónicas las dos, aquí ven, ahí podremos encontrar que este 5 que ustedes ven acá es menos la suma de las raíces, la raíz 1 más la raíz 2. Entonces, y si lo miro con el de arriba sería igual a b sobre a. Entonces de ahí puedo concluir que la suma de las raíces de una ecuación cuadrática es menos el cociente entre el coeficiente lineal y el coeficiente cuadrático. Y si miramos aquí, este 6 es el producto de la raíz 1 por la raíz 2. Entonces aquí tenemos de que esto es igual a c sobre 6. A c sobre a, perdón. Entonces la suma queda ahí. Y cuando decimos lo reconstruimos la ecuación, significa que vamos a tener esto, ¿no? Mirando esto de aquí y vinculando esto de acá, ¿ve? Vamos a tener que la ecuación cuadrática se genera así, ¿ve? De esta manera. Ahí, igual a 0, donde el S viene a ser la suma de las raíces y P viene a ser el producto de las raíces, de esta manera. El producto de las raíces. Entonces acá tendríamos la raíz 1 por la raíz 2. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Porque queremos que el estudiante lo aprenda todas las raíces y no son necesarias. Miren, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí la suma de las raíces, que lo podemos distinguir rápidamente dentro de un grupo de expresiones, miren, por ejemplo, les voy a mostrar algo aquí. Supongamos, ¿no? Yo llego a una resolución y tengo esto, ¿ve? Así. Perdón. Menos, por ejemplo, aquí 3 raíz de 3. Imagínense. Tengo, por ejemplo, esa ecuación. Y a mí me piden la suma de las raíces. ¿Cuánto es la suma de las raíces, maestros? Aquí. ¿Cuánto es la suma de las raíces en esta ecuación? Menos raíz de 3. Menos raíz de 3. ¿Y cuánto es el producto? Miren, ¿cuánto es el producto de las raíces? El producto es el término. 3 raíz de 3. En este caso sería menos 3 raíz de 3. Ahí. Y si me dijeran, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de las raíces? O sea, entre estas dos, ¿qué hago? Debo aprenderme la fórmula que se tiene dentro de todas las que existen, y yo les sugiero que aprovechen esto, la identidad de Legendre. Esta es la identidad de Legendre. ¿Cierto o no cierto, maestros? Esto es una identidad de Legendre, en realidad, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado a leerlo Legendre. ¿Qué dice ahí? Si usted se da cuenta, la identidad original, ¿qué dice? Que a más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado es igual a 4 veces a por b. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, esto viene a ser la suma de las raíces, esto es la diferencia de las raíces, y este es el producto. Ahí, por eso lo he puesto acá, se relacionan las tres. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que la suma, ¿cuál es? Menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Menos raíz de 3 elevado al cuadrado. Menos, aquí tenemos a menos b elevado al cuadrado. Y por acá tendríamos 4 veces el producto, que en este caso sería menos 3 raíz de 3.
Y si observamos aquí, entonces vamos a tener que aquí me queda 3, me queda menos la diferencia, lo voy a poner así para no escribir tanto, igual a menos 12 raíz de 3. Ahí. Y como podemos ver, aquí yo simplemente puedo hacer una transposición y encuentro esto. Y ahí puedo encontrar que la diferencia puede ser positiva o negativa, dependiendo de qué, que yo ubique primero la raíz mayor menos la menor, me va a dar una cuestión positiva. Pero si yo ubico la primera raíz, la menor y luego la mayor, voy a encontrar esto. Miren, esto yo les pido que de repente se acostumbren a tomarlo dentro de su práctica, aparte que nos permite vincular esta relación de un producto notable, vincula las 3 tipos de raíz, la suma, la diferencia y el producto. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Importante, profesor, de acuerdo. Ya. No sé si ustedes tienen por ahí alguna ecuación a la mano. Recuerdan ese día la maestra Maribel nos tenía ejercicios, problemas. Lo vamos viendo en todos, se va a cumplir sin ninguna duda, en cualquier ecuación cuadrática, si ustedes desean verificar. Si gustan, lo verificamos en forma general. Una ecuación así sencilla. Por ejemplo, aquí a ver, x al cuadrado menos 3x menos 10. Por ejemplo, ¿cuánto es el producto de las raíces? La suma de las raíces, ¿cuánto es? Ahí, sin necesidad de irnos. ¿Cuánto es la suma de las raíces? Menos 3. No. ¿Cuánto es la suma de las raíces? ¿Qué era aquí, maestro? Acabe. ¿Qué acompaña al término lineal? Aquí ve. Lo que acompaña al término lineal es el opuesto de las raíces, de la suma. Entonces, ¿cuánto va a ser la suma aquí? 3. Más 3. Ya. ¿Y cuánto es el producto? Menos 10. Menos 10. Ahí está. ¿Y cuánto sería la suma? Miren, la diferencia lo puedo hallar de acá, ¿no? Así. Entonces, pero yo aquí tengo que observar, miren, yo aquí lo puedo factorizar x menos 5 por x más 2 igual a 0. Ya hemos visto cuándo se puede factorizar, ¿recuerdan? X es igual a 5 o x es igual a menos 2. ¿Está bien? ¿O estoy mal? Sí, ¿no? Sí, ahí está. ¿Cuánto suman las raíces? Suman 3, su producto tal, ¿y cuánto es su diferencia? ¿Cuánto es la diferencia, maestro, de las raíces? Ahí teniendo eso. 7 más. Puede ser 7 o puede ser ¿qué? Menos 7. Porque yo puedo coger así, ¿ven? Si yo cojo x más x sub 1 menos x sub 2 me da 7. Pero si yo cojo x sub 2 menos x sub 1 me va a dar menos 7. ¿Cierto o no cierto? Por esa razón aparecía esto acá. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí, colegas? Muy bien. Ahora aquí. Esto de acá, este término, recuerdan, se maneja el término de equivalencia desde, miren, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones lineales. En forma general, ¿cuándo decimos que dos ecuaciones son equivalentes? Así, en forma general. ¿Qué dicen, maestros? ¿Cuándo hablamos de ecuaciones equivalentes? En forma general. Cuando el cociente de sus coeficientes son iguales.
No, no diríamos así. Ahí es una relación ya. Esa relación que ven aquí es algo que siempre se va a cumplir, ¿no? ¿Qué dicen, maestros? ¿Qué dicen? ¿Colegas? Cuando tienen la misma solución, Exacto. Son equivalentes cuando tienen el mismo conjunto solución. Eso no se olvide. Ahora, ¿cómo reconocer cuando dos ecuaciones cuadráticas son equivalentes? Es cuando nosotros establecemos esta relación entre sus coeficientes de ambas, o sea, de una con otra. Y esto de acá ustedes se darán cuenta que tiene que ver con lo que nosotros conocemos en los sistemas. Miren, usted tiene aquí esta ecuación cuadrática y tiene esta de acá. Entonces, si son equivalentes, se va a cumplir esta relación de acá. Y esto va a ser una constante. Ahí. Es una relación de proporcionalidad entre sus coeficientes de cada uno de sus términos correspondientes. Y esto se asocia a algo interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, si ustedes ven, aquí yo puedo analizarlo de dos maneras. ¿Por qué son equivalentes? Puedo coger un término, puedo coger primero la ecuación primera o la siguiente y encontramos la relación. Por ejemplo, acá, ¿cómo lo encontraríamos? Puedo decir así, ¿no? Aquí es 1, acá sería ¿cuánto? Aquí es 2, aquí es menos 2, aquí es menos 4, acá es menos 3 y aquí es menos 6. Y si nos damos cuenta, esa constante de proporcionalidad es un medio. Eso significa que para yo llegar de la ecuación 1, acá, de esta ecuación 1, para llegar a la ecuación número 2, esta ecuación a todo lo multiplico por ¿cuánto, colegas? Por un medio. Por un medio. Claro, pero si yo quiero llegar de la ecuación 2 a la ecuación número 1, lo multiplico por 2. Y esto tiene mucho que ver también, maestros, cuando hablamos, por ejemplo, de ecuaciones en forma general, de un sistema de ecuaciones, ¿no? Pues, recuerdan en un sistema de ecuaciones, ¿cómo se vincula esto? Que como son rectas, van a ser rectas coincidentes, y ahí tenemos que el conjunto solución es infinito, pero es hablando en el sistema de ecuaciones, pero tiene la misma estructura. Ahora, resolverlo esto, van a resolver y van a encontrar las mismas raíces. Sí se resuelve, ¿cierto, maestros? Se puede. Aquí ven, ¿cuál es un discriminante de la primera ecuación? De esta ecuación de acá. ¿Cuál es un discriminante, maestros? Ahí ven. ¿Cuánto nos da? 16 cuadrado perfecto. Ya, aquí, primero, cuando es mayor que 0, me indica, tiene dos raíces que son reales y diferentes. Y como es un cuadrado perfecto, ¿qué me dice, señor? La ecuación es... Factorizable. ¿En dónde? En Q. Y en consecuencia, si es factorizable en Q, las raíces pueden ser de dos formas. Fraccionarias, que no es lo mismo que fracción, o pueden ser raíces, ¿qué, colegas? Enteras. Enteras. Eso es sin duda. Y si ustedes observan acá en cualquier tipo de ecuación que hagan esto, les permite a ustedes que los estudiantes puedan ir desarrollando su capacidad de análisis. Y un alumno que le hace esto de acá,
está desarrollando una capacidad que muy poco a veces el estudiante lo tiene a la mano, que es argumenta, porque el alumno va a ir justificando por qué razón hace tal cosa o tal cosa. Miren, y aquí el alumno se está adelantando. Dice, profesor, mire, discriminante, un cuadrado perfecto. Entonces yo lo puedo resolver por factorización, por aspa simple. Y ya no va a estar adivinando si de repente se puede o no se puede factorizar. Entonces, ahí el detalle, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda mucho a entender. Por ejemplo, si aquí el alumno lo coge, dice x cuadrado menos 2x menos 3, entonces voy a factorizar con toda seguridad xx, acá 3 por 1, menos 3 más, ahí verifica, acá menos 3x, por acá más 1x, y tendría menos 2x, lo que tiene en el centro. Mire, aquí, ahí. Entonces, como ya factorizó, puede él de alguna forma resolver, ¿no? X menos 3, agrupa así en forma horizontal, ahí, y x más 1. Entonces, mire, factorizó, cumplió que es factorizable en Q. Ahora va a verificar si las raíces son o no son. Y aquí, x menos 3 igual a 0 o x más 1 igual a 0. ¿Y por qué hacemos este procedimiento? Porque el producto de dos números reales es 0, sí, solo sí. Uno de ellos es 0 o los dos son ceros. Este es un axioma que lo hemos visto en los números reales. Y esto es lo que fundamenta la factorización en aspa simple y la resolución de una ecuación cuadrática. Y aquí podremos ver que la primera raíz es 3 y la otra raíz es menos 3. ¿Qué condición cumple? Que las raíces son enteras. Te puede salir una raíz entera y la otra fraccionaria, o también te pueden salir las dos raíces fraccionarias. ¿Estamos de acuerdo, colegas? De acuerdo, maestro. Miren, esto nos ayuda mucho a hacer el análisis. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre ecuaciones cuadráticas, colegas? ¿Alguna pregunta sobre ecuaciones cuadráticas? Ninguna. Bacán. Seguimos. Ahora sí nos vamos al mundo de las inecuaciones. A ver, maestros, para nosotros trabajar inecuaciones, primero, ¿qué debe dominar el estudiante? Yo quiero que el estudiante me trabaje todo tipo de inecuaciones. A ver, ¿qué es lo que esto está en la competencia? Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. ¿Qué debe tener el estudiante primero para trabajar inecuaciones sin ningún problema? ¿Qué debe haber comprendido bien? ¿Qué dicen, maestros? A ver, colegas, ¿qué es lo que debería haber comprendido bien el estudiante? A ver, coleguitas, láncense con una idea. Maestro Edwin, ¿usted está allá en la sala? El maestro Edwin Egus, quizá. A ver si lo miramos en la sala, ¿estará? Recién abandonó la reunión, ha estado recién abandonó, decía. Ya, sí está entonces, porque aquí me he puesto que no lo dejo, no lo permito ingresar. A ver, maestros, para que el estudiante pueda trabajar inecuaciones sin ningún problema, debe comprender lo que es desigualdades. Mírenme, y aquí hay que diferenciar bien. Las desigualdades se trabajan en la competencia resuelve problemas de cantidad. ¿Por qué? Porque estas desigualdades se refiere desigualdades de números. O sea, ¿cómo se construye?
con números, ya digamos en forma general números reales, pero saben que si hablamos de reales, hablamos de enteros, de naturales, de racionales y irracionales. Entonces, si el estudiante aquí, en las desigualdades, conoce lo que nosotros comúnmente conocemos como propiedades, pero lo adecuado es que conozca los axiomas que en este caso son las propiedades, y los teoremas que vinculan a estas desigualdades que nos permitan trabajar esta parte. Entonces, esta partecita ya lo hemos visto en la reunión anterior. Yo voy a ir, en la medida que voy analizando, vamos a trabajar esta parte. Entonces, miren, ¿cómo es que uno debe manejar esta parte? Por ello les sugiero, cuando ustedes planifiquen, deben mirar, porque generalmente en un bimestre trabajamos a veces 2, 3 o 4 competencias en un bimestre. Entonces sería bueno, por ejemplo, buscar que una de ellas me sirva como base para construir la otra. Y si yo tengo inecuaciones, por ejemplo, ya saben, las inecuaciones se vinculan con las ecuaciones y con las funciones. O sea, tenemos varias aristas por donde podemos vincular el trabajo. Entonces, miren, ¿cuál es la idea de inecuación? Miren, escuchen bien. Dice, es la comparación. Una inecuación es comparar, pues. Es la comparación entre dos expresiones matemáticas. Miren, y hablando de estas expresiones matemáticas, que tienen al menos, dice, una variable común, mediante los símbolos de desigualdad. Eso es. Ahora, las inecuaciones, en forma general, cuando ya lo vamos a comparar, la comparación de toda inecuación o ecuación, la comparación es ¿con quién? Con el cero. Eso tengámoslo bien en cuenta. Tanto en las ecuaciones como en las inecuaciones se comparan con el cero. Para analizar si es igual a cero, son mayores que cero, menores que cero. Y ya está. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de inecuaciones. Por ejemplo, en el primer caso, ¿qué tipo de inecuación es? Aquí es una inecuación que lineal, ¿qué más? De una variable. Ya. ¿Cuál será su conjunto de solución de esta inecuación? A ver, maestros. Ustedes son lo máximo. ¿Cuál sería? ¿Qué dicen, colegas? ¿Cuál es la solución? Los mayores que 5. Está formado por todos los x que pertenecen a los reales, tales que x es mayor que 5. O que esto es lo mismo, un intervalo que va desde 5 abierto hasta el más infinito. Y ya está, bacán. Muy bien. En el segundo caso, ¿qué tenemos ahí? Ecuación ¿Una cuadrática. ecuación qué? Cuadrática. Cuadrática. ¿Cierto? Y esa lo vamos a analizar aquí. Ya. En la tercera, ¿qué tipo de ecuación es? ¿Qué dice? Logarítmica. ¿Dónde está el logaritmo? Exponencial. Exponencial. Ya, claro. Basta que una variable esté como exponente, aquí es una inecuación trascendente, ¿no? Trascendente. Es una ecuación trascendente porque ya está la variable como exponente. Ustedes saben que las trascendentes son las que incluyen las variables en el exponente, que son expresiones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. ¿Y la de acá qué sería? Ecuación. Es una ecuación de segundo Con variables. Son de segundo grado con dos dos Con dos variables. variables. Ya, por ejemplo, ahí, de hecho que aquí vamos a formar alguna expresión
que va a tener que ver con la circunferencia de repente o un punto. Por ejemplo, si nosotros miramos aquí, miren, importante esto de repente, si gustan, lo podemos ver. Yo haría, ¿qué haría, no? Digo x cuadrado menos 2x, dejo un espacio aquí, acá más y al cuadrado, mayor o igual que 1. ¿Qué hago aquí? Le agrego 1 al cuadrado y le agrego 1 aquí al cuadrado. Entonces aquí me quedaría x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual que 2. Miren, ¿y cómo sería el conjunto de solución? Esto de acá, para nosotros poder analizarlo mejor, para mirar la frontera, sería x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 2. Aquí hablamos de una circunferencia de centro, ¿qué, maestros? Centro en 1,0. 1, 0, y el radio sería raíz cuadrada de 2. Entonces, miren, tendríamos ahí 1, 0. 1 en X, 0 en Y. Radio raíz de 2. Entonces, por acá estaría más o menos los ejes así. Por acá estaría el 1, ahí. Pero como aquí es mayor o igual que raíz de 2, ya pues, cogemos un valor. Por ejemplo, el 0, 0 estaría incluido acá, ¿no? Si es 0, 0, a ver, si el punto 0, 0, que estaría dentro de la circunferencia, nos quedaría aquí 1 más 0, ¿es mayor o igual que 2 esto, maestros? Esto es falso, ¿no? Sí. Esto significa que el conjunto solución va a estar todo fuera de esto. Así, todo fuera del plano, aquí. Eso va a ser el conjunto solución. Ahí incluido la frontera, ¿no? Porque es mayor o igual. Mire, eso, por ejemplo, es una forma de mirar una inecuación. Ahora, las soluciones aquí, miren, de una inecuación me dice, es aquel valor que toma las variables o incógnitas tal que al ser reemplazados en la inecuación hace que la desigualdad sea verdadera. Miren, escuchen bien aquí, ¿ven? Al ser reemplazados en la inecuación hace que la desigualdad sea verdadera. A ver, ¿cómo lo entendemos esto, maestros? Miren, yo tengo acá la inecuación. Esta inecuación, ¿de qué tipo es, maestros? Es una inecuación cuadrática, ¿cierto? Y aquí voy a tener esto, ¿ve? Lo factorizo, me queda ¿cuánto, maestros? X menos 4 por X más 3, creo. ¿Sí? Sí, o no? maestro. Ya. Por ejemplo, aquí, cuando nosotros analizamos esto, nos hemos acostumbrado, ¿no? Decimos el punto crítico acá sí, ¿ve? X igual a 4, y acá el punto crítico es X igual a menos 3. Entonces, hacemos esto, ¿ve? Aquí el menos 3 es abierto porque el intervalo está ahí, el 4 también. Hacemos esto. Más, menos, más. ¿Qué dato tomaríamos, qué región tomamos como válida? Los menores. Los menores. Los menores, por este. Entonces me quedaría toda esta región de acá. Ya, pero es lo que nosotros hacemos, ¿no? Ahora la pregunta va a ser, ¿cómo lo vamos a ver? Más adelantito lo vamos a ver esta partecita, colegas. Miren, entonces diríamos, el conjunto solución de esta inecuación es todos los puntos mayores que menos 3 y menores que 4. Entonces miren aquí, ven, si X es 1, está incluido dentro de esto. Ya, si X es 1, está incluido dentro del intervalo, por lo tanto debe verificar la desigualdad. Miren, colegas, aquí, ¿cómo se entiende eso? Esta es la inecuación.
La inecuación tiene las variables. Muy bien. Ahora, ¿qué me dice? ¿Qué viene a ser la solución? Es el valor que toma la variable o conjunto de variables que al ser reemplazadas en la inecuación hacen que la desigualdad sea verdadera. Claro, por ejemplo aquí miren, si x vale 1, yo reemplazo 1 al cuadrado es menor que 1 más 12 y aquí sería 1 menor que 13, esto es verdadero. Pero este no es una inecuación, todo lo que estoy verificando aquí es una desigualdad. Porque ya estoy comparando números. Ya, verdadero. Con el menos 2 también se va a cumplir lo mismo. Pero ¿qué sucede cuando es 5? Miren, si reemplazamos 5 sería 5 al cuadrado, aquí menor que 5 más 12. Y acá me queda 25, menor que 17. Y esto es falso. Entonces esto no pertenece, por ejemplo, al conjunto solución. Y eso lo podemos ver, ¿no? Porque si hablamos del 5, ¿dónde lo ubicamos el número 5? El número 5 estaría por acá. A la derecha de 4. Está fuera del conjunto solución. Fuera del conjunto. Entonces, miren, ahora, pero la inecuación, su conjunto solución es infinito. Y de ahí vamos a ver a nosotros por qué nos interesa ciertas regiones. ¿Ya? Entonces, es la idea. Por eso quedó claro, maestros, que no es lo mismo inecuación que desigualdad. Sí, maestro. Muy bien. Ahora, Pero la desigualdad es puros números y la inecuación es cuando ya tiene la variable también. al menos una variable, bien claro nos dice, al menos una variable. Ya. Desde que nos dice al menos una variable, entonces nosotros tenemos ahí una ecuación. Una inecuación, perdón. A ver, aquí la definición de inecuación, pero de primer grado. Miren, maestros. Una inecuación de primer grado tiene la siguiente forma. Ahí tiene. ¿Qué forma tiene? Esta expresión de acá. Ahí. Donde ahí B son números reales y el A es diferente de 0. ¿Por qué colocamos el A diferente de 0, maestros? Porque eso hace que la inecuación no se convierta en una constante, en una desigualdad. ¿Qué sucede si el A es 0? Si la A es 0, me quedaría B menor que 0. Y ya no es una inecuación, sino se convierte en una desigualdad. Y ya está. Y de hecho que se compara con cualquiera de estos signos, ¿no? Por ejemplo, con el signo esto y esto. Tienen un nombre estas dos desigualdades. ¿Cómo se denominan esas dos desigualdades, maestros? Las que están resaltadas de amarillo. ¿Qué nombre reciben estas desigualdades? A ver, hagan un poquito de memoria. Desigualdades, ¿qué se denominan? A ver, colegas, ¿alguna idea? Se denominan desigualdades estrictas. Ah, está por decir. Y no la dijo, pues, maestro. Ahí está. Sí, pero no estaba seguro. No, pero hay que arriesgar, pues el que no arriesga no pasa el río. Hay Y que estas de acá son las desigualdades no estrictas. Entonces, cuando a mí me dicen las estrictas, estas estrictas me dan extremos, ¿qué, maestros? Abiertos. Y las no estrictas me brindan extremos cerrados. Cerrados. Ya está. Por ejemplo, en el primer caso, la desigualdad, el primero y el tercero se llaman desigualdades estrictas. ¿Cierto, maestros? Ahí no incluyen ni siquiera a ninguno de los dos, no incluyen. A ver, seguimos. Acá el maestro Alan está preguntando por el horario, lo han publicado. Bueno, a ver. Estas son estrictas y las otras dos no son estrictas. Entonces, al no ser estrictas, acá me van a dar un intervalo con extremos cerrados. Acá.
extremos cerrados y el otro con extremos abiertos. ¿Estamos de acuerdo ahí, maestros? Sí, maestro. A ver aquí, pongan en práctica, a ver, ahí tienen dos problemitas. A ver, maestros. A ver, vamos, colegas. Dos problemitas. A ver, el primero, un par de minutos. A ver, maestros, ¿cuál es su respuesta de la primera? La D 18. A ver, maestro, ¿es que es la del maestro José Luis? A ver, ¿alguien más? Por ejemplo, de repente ahí, ¿qué les hace dudar? De repente hay algún término que por ahí les causa duda o de repente alguna inquietud dentro del enunciado del problema. ¿Ninguno? ¿Qué entienden ustedes por parámetro? ¿Qué dicen, colegas? ¿Qué entienden por parámetro? A ver, ¿qué entienden por parámetro, maestros? Maestros, ¿qué entienden por parámetro? A ver, ¿qué entienden por parámetro? Maestro José Luis, ¿qué entiende usted por parámetro? Como que es un valor que se puede tomar en la expresión, ¿no? Para analizarlo. Para mí, parámetro podría ser una cantidad de términos o números que tiene un mínimo y un máximo. Ya. Miren, en realidad el parámetro está considerado aquí nosotros dentro de lo que es la cuestión algebraica. Cuando hablamos de un parámetro, hablamos de un valor constante, que no varía. Entonces, miren, en cambio aquí, por ejemplo, dentro de esto tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos lo que es la variable y lo que es por eso aquí, la variable en este caso es X, aquí, X. Y el parámetro es A, o sea, el parámetro A es una constante, así en sencillo, en un idioma práctico, los parámetros son constantes. Por eso recordarán ustedes que en algunos textos, cuando hablamos, por ejemplo, de la función afín, así B, ¿qué dice? La B es parámetro, ahí, el parámetro. Otros dicen, la M y la B son parámetros. También es aceptable, ¿por qué? Porque la letra M y la letra B son números reales, entonces son constantes. ¿Y quién es la variable? En este caso, esta viene a ser la variable. Así. ¿Me dejo comprender, colegas? Dice, te haces caldo. ¿Pero me avisan? ¿Sí? ¿Me dejé comprender? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, otro detalle. Me dice aquí que la inecuación es lineal. Aquí ve. Me dice, la inecuación es lineal. Significa que para ser lineal debe tener esta forma. AX más B, en este caso mayor o igual que 0, con el valor de A diferente de 0. Esa es la definición. Así que no miren, la A no tiene nada que ver con la de allá. Pero aquí yo veo, ¿qué veo aquí? ¿Qué vemos ahí, maestros? Un término cuadrático. Un término cuadrático. Para que sea lineal, entonces ese término cuadrático tiene que ser 0. Y la única forma que sea 0
es que el coeficiente debe ser 0. Ahí, la variable no. Esto tiene que ser 0. Y por lo tanto aquí va a ser así, ¿ve? Entonces, hay dos posibilidades, que la sea menos 3 o que la sea 3. Mire, si la es menos 3, miren aquí, ¿ve? Si la es menos 3, el valor de m sería menos 3 al cuadrado menos ¿qué? Menos 3 por menos 3. Y aquí me saldría ¿cuánto? 18. Ahí sale el 18. Pero si el valor de a es 3 positivo, el m sería 3 No al cuadrado No podría menos. tomar ese valor. Porque el término, en este caso lineal, lo anularía si fuera 3. Exacto. Mire, aquí, entonces falta una condición. Y que a menos 3, perdón, ahí faltaba la condición. Y a menos 3 debe ser ¿qué? Diferente de 0. Entonces, como es diferente de 0, ahí ya no se cumple esto de acá. Ya no debo de tomarlo esto. Entonces, si aquí me dice que la es diferente de 0, la de acá se descarta. Por esto. O sea, ¿por qué? Porque la debe ser diferente de 3. Y aquí entre estos dos hay una contradicción. Por lo tanto, el valor de a debe ser menos 3. Ahí. Y la respuesta aquí es 18. ¿Y cuál sería el conjunto solución? Tendríamos que poner ahí la a menos 3 aquí x, más el doble de a, que es menos 3, mayor o igual que 0. Me quedaría menos 6x menos 6 mayor o igual que 0. ¿Cuál sería el conjunto solución, maestros? ¿Qué dicen? Multiplico por un sexto, menos un sexto, x más 1 menor o igual que 0, ¿cierto? X Sí. sería todos los valores menores o iguales que 1. menos 1. Menos 1. Ya está. Muy bien. ¿Comprendido, maestros, este primer problema? Comprendíamos. Maestro. Por ejemplo, miren, estos problemas son preguntas que lo toman en los exámenes de admisión a los estudiantes. Y nosotros a veces, miren, perdemos la oportunidad de no coger un problema de este tipo, llevarlo al aula para que el estudiante pueda comprender bien, por ejemplo, cuando una inecuación es cuadrática, cuando es lineal, y en función a ello, por ejemplo, ver esta parte de análisis. Esta tarea, por ejemplo, es de alta demanda cognitiva. No es una tarea, digamos, sencilla. ¿Por qué razón? Porque está vinculando diferentes propiedades, diferentes características de los objetos para poder él al último hora tomar una decisión. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí la diferencia. No es un ejercicio, sencillo no es, porque no va a resolverlo directo. Por ejemplo, el problema 2, maestros. A ver, vamos con el problema número 2. A ver, colegas, ¿alguien ya lo resolvió? Miren, aquí nosotros, maestros, tenemos que analizar bien. La inecuación es lineal, pero en este caso está dependiendo de un parámetro. Ese parámetro es a, la variable es x. ¿Y qué significa esto? Esto de que es una condición. Cuando a veces nos dicen, no, determine las condiciones del problema. Esta es una condición. Me dice que yo al elevar la a un exponente impar, me debe dar un número menor que 0. Y de acá yo, ¿qué conclusión puedo sacar de A? A ver, ¿qué conclusión puedo sacar yo de A? Por ejemplo, si yo digo, miren, de repente para que tengan una idea, supongamos que yo tengo menos 3 al cubo. Ese menos 3 al cubo es menor que 0, ¿cierto o no cierto, maestros? Cierto, maestro. Entonces yo de acá, ¿qué puedo concluir? Que el menos 3 también es menor que 0. Entonces yo de aquí voy a concluir que el valor de A es menor que 0, ¿sí o no? Si yo tengo un número negativo,
porque la en ese caso si es menor que 0 es negativo. Lo elevo a una potencia impar, voy a seguir obteniendo el mismo número negativo. ¿Me dejo entender, maestros? Sí, maestro. Ya. Entonces, ¿qué condición tenemos? Que el número A es negativo. Ah, ya. La ¿Me negativa. entienden? Entonces ahora sí recién puedo resolver la inecuación. Miren. Tengo 3ax menos ax mayor o igual que 12a menos 2a. Y de aquí yo tendría 2ax mayor o igual que 10a. Miren. Y como aquí el valor de a, miren, ¿qué dijimos? Yo puedo acá multiplicar por 1/2 y me quedo así. ¿Ven? Hasta ahí no hay ningún problema porque estoy multiplicando por un número de qué tipo, colegas. De acá para acá hemos multiplicado todo por 1/2. Medio. Si multiplico por 1/2 un número es mayor que 0, no lo hace cambiar a la desigualdad. ¿Cierto? Cierto, maestro. Ya. Cierto. Pero aquí tengo un problema, porque yo sé que el A es negativo. Entonces, si el A es negativo, recuerden entonces, 1 sobre A también sigue siendo negativo. Esto lo hemos trabajado en la clase anterior. Sí, ¿Cierto sí. o no cierto, maestro? Sí, maestro, correcto. Entonces, yo aquí voy a multiplicar a ambos lados por 1/2, por 1 sobre A. Y acá también por 1 sobre A. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De ahí para acá me va a quedar que X y acá me queda 5, pero aquí la desigualdad cambia de sentido. ¿Me dejo entender? ¿Qué dicen, colegas? Porque es A negativo, ¿no, maestro? ¿Perdón? Porque A es negativo, cambia de sentido. Claro, porque yo cuando multiplico, ¿qué dice el axioma? ¿Qué decía si B? Si A es menor que B y C, perdón, aquí, y C es un número negativo, entonces A por C y B por C aquí es mayor. Este es el axioma. Correcto, maestro. Ahí, que estudiamos. Entonces aquí me queda este. Por lo tanto, el conjunto solución sería todos los reales tal que X es menor o igual que 5, o lo que es su equivalente, decir, desde el menos infinito hasta el 5. Ahí. ¿Y cuál es la respuesta? La A. ¿Salió de su duda, maestro José Luis? Sí, profesor, me faltó analizar la condición del valor de A para estar más seguro. ¿Qué tal gallo, maestro? Muy bien. A ver, este es clave. Maestros, La condición siempre, ¿no, maestro? claro, o sea, nosotros, miren, cuando nos den, miren, yo, como les digo, le estoy más o menos dando una idea y vamos a organizar un taller sobre, por ejemplo, cómo analizar esos problemas de olimpiadas, todo. Yo les voy a ir induciendo por acá, para que se den cuenta que no son complejos, sino que nosotros nos hemos acostumbrado a resolver el ejercicio y a veces no miramos cuando nos plantean un problema, donde ya no es una acción directa. Pues, por ejemplo, aquí el alumno, y eso que aquí en la clave lo deberían haber puesto, ¿no? Lo deberían haber puesto la alternativa X mayor o igual que 5. Hubieran puesto acá otra alternativa, cerrado en 5 hasta el más infinito. Yo les apuesto que la mayoría se iba por ahí. ¿O no Sí, es cierto? correcto. Sí, maestro. Sí, ahí Ahí. nos confundimos. Nos confundía y nos íbamos a ir a esa respuesta. Claro, o sea, aquí está planteado, pero no hay esa opción que el alumno analice bien, ¿sí o no? Claro, porque el alumno aquí va, elimina, y nosotros nos hemos acostumbrado a eliminar valores que no sabemos si es 0 o es diferente de 0. Lo eliminaba la A, se elimina y se acabó y me queda X menor o igual que 5, o mayor o igual que 5. Y ahí estaba el problema. ¿Alguna consulta, colegas? Va a estar bueno ese taller de Olimpiadas que piensa armar, profesora. Sí, pero primero hay que sentar algunas bases, y ahí es cuestión de ir poco a poco. Mira, a ver, esto nos va a servir mucho para analizar más rápido, las casuísticas te ayudan más rápido esto. Ahí. Muy bien.
La inecuación de segundo grado. Aquí sí, por favor, les voy a pedir que pongan toda la atención del mundo. Comprendemos esto, nos vamos felices. Miren, cuando nosotros tenemos una inecuación de segundo grado, ya sabemos que es una expresión de este tipo, y acá está felizmente, que la sea diferente de cero y se puede comparar con el cero mediante cualquiera de las siguientes desigualdades: menor, estricta, mayor, estricta, o también mediante las otras dos que no son estrictas. Siempre, colegas, las ecuaciones o inecuaciones siempre se comparan con el cero. Muy bien. En el primer caso, miren, ahí tenemos una inecuación. Una completa, en la otra igual. Ahí, por ejemplo, miren. Si nosotros procedemos a resolver, aquí no habría problema. Pero aquí tendríamos un problema en esta inecuación. ¿Por qué? A ver, maestros, ¿cuál es el problema acá? ¿Qué dice? ¿Cuál es el problema? Que tenemos el coeficiente principal negativo. Y ningún coeficiente principal de la inecuación o de un factor tiene que ser negativo. O sea, lo primero que tendríamos que hacer es esto. Y al hacer esto, ¿qué va a ocurrir? Cambia de sentido la desigualdad. Ahí. Lo mismo ocurre en el otro, miren. Tenemos el coeficiente principal negativo. Entonces aquí tendríamos que cambiar. Esto es lo mismo, ¿no? Aquí ven. Hago así. Este es lo mismo. Menos x al cuadrado más 2 mayor o igual que 0. Entonces, yo de aquí voy a cambiarlo. X al cuadrado menos 2, acá 0. ¿Y qué ocurre con la desigualdad? Cambia de sentido. Ya, entonces miren, una condición aquí es clave, que las inecuaciones, su coeficiente principal de la inecuación o de uno de sus factores siempre debe ser positivo. No aceptamos ningún negativo. Miren, aquí por ejemplo, si ustedes pueden ver aquí acá se resuelven, miren, analizamos los términos y tanta cosa. A ver, miremos por qué. Miren, colegas. ¿Qué significa resolver esta inecuación? Miren, nosotros los puntos críticos lo entendemos allí, facilísimo. Pero el detalle está en que nosotros lo debemos de comprender bien. Y si nosotros vamos a un axioma de los números reales, nos dice A por B es mayor que 0, si y solo si. El A es mayor que 0 y el B es mayor que 0, o en su defecto, el A es menor que 0 y también el B es menor que 0. Eso, maestros, así nos dice el axioma de los números reales. El producto de dos números reales es mayor que 0 en cristiano, cuando ambos factores tienen el mismo signo. ¿Cierto o no cierto, colegas? Cierto, todos son positivos. Y entonces aquí nos da estos o nos da esto. Entonces, pero como el método es directo, es rápido, nosotros decimos mejor me voy a los puntos críticos. ¿Para qué me voy a hacer problemas? Entonces, miren, pero si nosotros analizamos acá muy bien, como está bien analizado aquí, y esto lo vemos con funciones, maestros. Miren, yo quisiera que ustedes entiendan esto. Por ejemplo, si nosotros miramos aquí, esta es una función lineal. Yo lo llamo a la función f de x igual a x menos 1. Y a esta otra función le llamo una función afín, perdón, una función g, disculpe. Y es x menos 3. Si yo grafico la primera función, aquí lo voy a hacer solamente que se vea la recta. El eje x, ahí. Aquí miren, colegas. En la primera es pendiente positiva, lo va a cortar al eje X aquí. ¿Dónde lo va a cortar, maestros? En 1. Y aquí lo va a cortar ¿dónde? En 3. ¿Cierto o no cierto, maestros? A ver, ¿me avisan? Este es el eje X. Y si quieren, en todo caso, le ponemos el eje Y acá, pues no. Sí, Ahí. cierto. Ahí. En uno y el otro. Ya.
Entonces, miren, colegas, si ustedes observan aquí, esta función f, aquí es mayor que 0, y para este lado, f es menor que 0. Para acá es g mayor que 0, y para este lado, g es menor que 0. Entonces yo lo ubico esos puntos críticos acá, y yo me voy a la recta numérica, y digo, la función que está definida aquí es negativa para cualquier valor menor que 1. O sea, para todos estos valores de acá es negativa. Por lo tanto, para estos valores están acá. Es negativa. Y aquí lo ven su signo. Negativo. Y para cualquier valor mayor, aquí lo voy a poner con otro color. Para cualquier valor mayor, a ver que se note, vamos a ponerlo este. Miren, para cualquier valor mayor que 1 es positivo. Acá está. Este es de la primera función. Lo estoy mirando la función, ¿cierto o no cierto, colegas? Cierto, maestro. Ya. Ahora me voy a la función g. Digo, muy bien. Los valores que son aquí, a ver, vamos a ver menores que g. Vamos a colocar todos los valores menores que 3 son negativos. Y lo ven aquí, ¿ve? El 3 está aquí, ¿ve? Ahí. Negativo y negativo para G. ¿Cierto o no cierto? Porque en cualquiera de esos va a ser negativo, porque es menor que 3. ¿Y qué ocurre cuando es mayor que 3? Cuando es mayor que 3, la función toma valores positivos. Entonces está acá. Ahora, si yo tengo esto, aquí yo tendría el producto de f por g, porque eso es lo que yo quiero. Digo, el producto de estos. Si yo tengo estos dos signos que son iguales, aquí y acá, el producto me va a dar positivo. Ahí está. Aquí no me da negativo, yo no quiero negativo, yo quiero positivo. Y aquí también. Y ahí, con toda seguridad, ¿qué van a decir? Muy bien, miren, así me han dicho la regla. Haz estos puntos críticos, tómale más, tómale menos, tómale más. Y como es mayor la desigualdad, toma todos los que son positivos. Ahí. ¿Y qué decimos? Muy bien. Conjunto solución, allá lo que está aquí. ¿Qué les pareció, maestros? Interesante el análisis. A ver, colegas. ¿Qué les pareció? Y se dan cuenta de que nosotros no debemos descuidar la interpretación geométrica con la parte analítica, porque la geométrica te ayuda a que el estudiante pueda observar mejor. Y se da cuenta que siempre, cuando yo hable de funciones, ecuaciones e inecuaciones, los tres objetos siempre van a estar bien definidos. ¿Y qué va a suceder, por ejemplo, si es igual a 0? Te diría, si es igual a 0, pues una ecuación ya no es una inecuación, sino es una ecuación. Si esto de acá yo lo planteo así, x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0, con toda seguridad las raíces son estas. Ahí está, f de x por g de x igual a 0, ahí tengo las raíces. Esa es una ecuación. ¿Preguntas, colegas? Me preocupa el silencio. Profesor, en una clase a un estudiante se podría explicar este análisis y posteriormente ya los puntos críticos, ¿no? Ya como como un resumen, algo así, como una consecuencia de esto, ¿no? Claro, es que miren, maestros, nosotros hemos perdido esto. Yo rescato, por ejemplo, mucho de si ustedes ven, yo soy un poco, no sé si poco analítico,
Pero esto yo lo he aprendido en la facultad de matemática. Porque recuerdo que los profes decían, ¿y en qué sustentas? A ver, ¿por qué aplicas esto? Entonces nosotros teníamos que sustentar en algo que ya lo habíamos demostrado, que eran los números reales. O sea, yo no puedo sustentar algo que no he demostrado previamente. Y si es un axioma, ya, pues digo, el axioma se acepta sin demostrar. Y si es una definición, mucho mejor. Pero es clave, maestro, nosotros comprender el objeto y entender que cada uno de esos factores, al fin y al cabo, se convierten en números. Y ahí cambian de signos. En inecuaciones solamente es cuestión no mirar valores, sino mirar en qué intervalos cambian de signo. Por ejemplo, para este lado es negativo, para acá es negativo, para este otro lado es positivo. Para acá es negativo, para este lado es positivo. Entonces, yo voy mirando dónde cambia de signo. ¿Me dejo entender? Eso significa resolver una inecuación. A ver, seguimos. Y aquí recién, después de eso, vienen los puntos críticos. Miremos acá. ¿Qué dice aquí? Se usa para resolver inecuaciones polinomiales de la forma tal. Bueno, aquí hablamos de una inecuación polinomial de grado n. N más un términos comparados con cualquiera. ¿En qué consiste el procedimiento de los valores o puntos críticos? Pase todos los términos a uno de los lados de la inecuación procurando que el coeficiente... ¿Qué dice acá, maestros? ¿Qué debe ocurrir? Coeficiente principal positivo. Eso nunca se olviden. El término correcto de llamarlo, nosotros decimos el coeficiente cuadrático. Y yo les sugiero que se acostumbren a decir el coeficiente ¿qué? Principal. Principal. Desde la inecuación lineal, ecuación lineal hasta la polinomial. Ese es clave. El coeficiente principal es el coeficiente del término principal. Y el término principal es el que te brinda el grado de la expresión. El grado de la expresión te brinda el grado, el número de raíces. Entonces es importante tomar en cuenta el coeficiente principal siempre debe ser positivo, así como lo hemos visto acá. Entonces, por ejemplo, dijimos, acá en la tercera inecuación, el coeficiente principal no es negativo. Debo multiplicar por -1 a ambos miembros, cambia la desigualdad igual en la cuarta. Entonces, mire, regla 1, para trabajar puntos críticos, tiene que obligatoriamente asegurarse que el coeficiente principal debe ser un número positivo. Luego me dice, factorice la expresión en los reales. Factorice esto. Halle los valores críticos. Miren, ¿cómo se hallan los valores críticos? Igualando a 0 cada uno de los factores lineales. Igualando a 0 cada uno de los factores lineales. Ubique los valores críticos en la recta, las cuales genera zonas. Comenzando desde la zona ubicada a la derecha, se asigna a dicha región el signo positivo y la región ubicada a la izquierda se asigna su signo correspondiente. Tome la zona más o menos dependiendo de la desigualdad. Y aquí, si es menor o igual, es mayor o es mayor o igual, en el primer caso tomo la zona negativa y en la otra tomamos la zona ¿qué? Pero ese está ahí frío, ¿sí o no? Y aquí, en cambio aquí nosotros ya lo analizamos por qué razón es. A veces dicen por convencionalismo. ¿Es por convencionalismo o es porque realmente se analiza que así es? Acá no lo hemos hecho primero más, menos, más, ¿sí o no? Hemos analizado cada paso, cada parte de la recta real y coincide, positivo, negativo, positivo. ¿Cierto o no cierto, maestros? Cierto. Claro. Y algunos dicen, no, pero sí es el método. No. Si ustedes entran a un libro de análisis matemático, por ejemplo, en el que lo analiza muy bonito, esto es en el de Armando Venero, lo hace un análisis bien bonito de los puntos críticos. Y ahí, o Figueroa también, me acuerdo, un libro de matemática básica que había, donde uno lo utilizaba para complemento. Ahí encontramos bastante información, cómo lo trabaja esta parte.
Claro, pero así uniéndolo con la función no hay. Muy bien, seguimos. A ver, resolvamos esta inecuación, maestros. A ver, resuelvan esa inecuación, colegas. Vamos a ver. Medio minuto. Desde 3 medios abierto hasta 2 abierto. Así. Así, sí, así me salió. Ya. Este es el maestro José Luis. El maestro José Luis 1. Porque el maestro José Luis 2 creo que no ha entrado. Pues sí habrá entrado. A ver, ahí tienen. ¿Alguna respuesta que contrasten con el maestro José Luis? Ya, a ver, ¿ninguno más, maestros? Parece que hoy día están todavía en su camita, están en la... A ver, aquí sería más 2x menos 9x más 6 menor o igual que 0. Acá quedaría 2x al cuadrado menos 7x más 6 menor o igual que 0. Cuando yo tengo la inecuación, tengo una expresión cuadrática, lo primero que debo ir es ¿a dónde, maestros? Debo analizar el discriminante. Ahí, yo les sugiero, ¿no? 7x cuadrado menos 4 por 2 por 6. Y aquí En mi me daría... respuesta sería cerrado. ¿Ah? Sería Cerrado. cerrado. Sí, sí. Cerrado en 3 medios, cerrado en 2, maestro. Ya, ¿vieron? Ya, ahí está. Muy bien. A ver, si nosotros analizamos aquí, vemos que el discriminante es 1. El 1 es mayor que 0, vamos a tener 2 puntos críticos. Esos puntos críticos para nosotros, ¿qué viene a ser en ecuaciones? Vienen a ser ¿qué? Las raíces. Y si es un cuadrado perfecto, lo podemos factorizar ¿en dónde? En las racionales. Factorizable en Q. Y además, si es factorizable en Q, esos puntos críticos que tenemos acá van a ser o fraccionarios Enteras. o enteros. Eso no se olvide. Hagan eso con sus estudiantes y van a darse cuenta cómo el estudiante va entrando a comprender mejor y analizar mucho mejor. Entonces acá, por ejemplo, ustedes factorizan, acá sería 2x y x, acá sería 3, no al revés, ¿no? Arriba es 3 y abajo es 2. Los dos con signo negativo. Acá lo verifican, sale menos 6x, no, perdón, menos 3. Menos 3x y por acá menos 4x, y estos dos me da menos 7x, que siempre es bueno. Algunos lo hacen directo, pero a veces hay que pedirle que lo hagan así para que todos comprendan. Entonces, miren, y aquí hay que tener en cuenta que ellos deben juntarlo siempre en forma horizontal, porque muchas veces el error fortuito del alumno es que lo junta así tal y conforme lo multiplica. Pues aquí va a ser así, ¿ven? 2x menos 3 por x menos 2. Y aquí va a ser menor o igual que 0. Entonces de aquí viene lo bonito, ¿no? Lo hago con mis puntos críticos que yo conozco y es bacán, ¿no? Digo, ¿cuáles son los puntos críticos? Muy bien. De acá mi punto crítico es x igual a 3 medios. Y de acá mi otro punto crítico es x igual a 2. Digo, muy bien, como son puntos cerrados, me voy aquí cerradito en 3 medios y también cerrado en 2. Hago mi flechita porque así me enseñaron en el colegio, así hijito, más, menos, más. Por acá está el menos infinito y por acá el más infinito. Como la desigualdad es menor o igual, cojo los negativos, por lo tanto me voy a esto. Conjunto solución, allá, cerrado en 3 medios y cerrado en 2. ¿Cierto o no cierto, colegas? Cierto, maestro. ¿Y lo han verificado si se cumple con el análisis que hicimos o no?
¿Qué tendría que haber aquí? El producto de A por B es menor o igual que 0. Esto es sí, solo sí. Para que sea menor o igual que 0, diríamos, aquí ven, que A sea menor o igual que 0 o B mayor o igual que 0. ¿Cierto? Porque podría ser que el A sea menor, el otro ahí, cualquiera de las dos. O que el A sea mayor o igual que 0 y el B sea menor o igual que 0. Es decir, para que el producto de dos números sea menor o igual que 0, uno de ellos tiene que ser negativo o 0 y el otro tiene que ser positivo o 0. Ahí está. ¿Esto quién me lo dice? El axioma de los números reales. Ya está. Y si yo quiero ver esto, para verlo más sencillo, la otra forma que habíamos visto, ¿cuál es? Es coger una función, ¿no? Cojo una función. ¿A quién lo cojo una función? 2x menos 3 y la otra g de x igual a ¿quién? X menos 2. Lo grafico esta función, ¿dónde lo graficamos, colegas? Al toque, miren. Ahí. La primera, ¿por qué punto va a pasar? Va a pasar por 3 medios. 3 medios. Muy chiquito, lo hice acá. Acá. Aquí es 3 medios y por acá va a pasar en 2. 2. Y analizamos, primero, 2x menos 3, aquí, así conforme esta tablita cabe. ¿Qué haríamos? Ubicamos los puntos críticos, ahí, así, aquí ven. Aquí ubicamos el 1, no, perdón, el 3 medios. Y aquí el 2. Ahí. Entonces, ¿qué decimos aquí? Miren, para la primera, para cualquier valor que sea menor o igual que 3 medios, esta es negativa. Para acá, aquí es negativa. Y para cualquier otro valor mayor o igual, mayor que esto, mayor, es positivo. Acá. ¿Cierto o no cierto, maestros? Luego nos vamos a la siguiente. Para cualquier valor menor o igual que 2 es negativa. Aquí. Negativa y negativa. Y aquí es X ahí. Y para el otro lado es positiva. Para acá positiva, para acá negativa. Ahí. Muy bien. Ahora, como yo quiero el producto, digo 2x menos 3 por x menos 2. Multiplico acá, me sale positivo. Multiplico acá, me sale negativo. Y multiplico acá, me sale positivo. Muy bien. Ahí está lo que ustedes ven acá. Ahí. Pero como acá me dice menor o igual, debo coger la parte que es negativa. Aquí. Y ahí está. Ahí está la solución. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Sí, profesor, ya lo aprendí, ya su método. Ahí está. Y es el análisis de los puntos críticos. Ya está. Ahora aquí, colegas, esto es lo que a veces hemos visto. Y, por ejemplo, en los problemas de olimpiadas, en los concursos, siempre viene esto y nos acaban de matar ahí. Me dice, tipos de puntos críticos. Por ejemplo, acá, me dice, si yo tengo que el discriminante de la expresión cuadrática es mayor que 0 y tengo esta ecuación, miren, esta ecuación, ahí, y tiene por raíces alfa y beta, donde el alfa es menor que b, entonces la expresión se puede factorizar de esta forma. Y recuerdan ustedes, esto se llama forma factorizada, que eso lo utilizamos generalmente para una ecuación, ¿no? Pero dense cuenta que esta es la forma factorizada. Entonces, aquí vamos a asumir que a es mayor que 0.
Si el A es mayor que 0, escúcheme bien, maestros. Miren, si el A es mayor que 0, vamos viendo. Entonces, ¿cómo va a quedar aquí? Ve? Las raíces son alfa y beta. Alfa está por acá y beta por acá. Entonces, vamos a tener esto. ¿Hasta ahí comprendido, colegas? Comprendido. Ya está. Entonces, Siempre se va a cumplir así en esa condición. Sí, porque te está dando la condición acá, ¿ve? Que alfa es menor que beta. Ah, ya. Porque si no, yo no tendría por qué asumirlo. Te da. Ahora, y además te dice que el valor de A es positivo. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, si yo lo comparo en la primera inecuación, toda la inecuación con 0 mayor tomaría todos los positivos. Y aquí está, en el primer caso. En el segundo caso, también lo comparo con el 0, pero ahora la desigualdad mayor o igual es casi lo mismo, a diferencia del primero, que no lo incluye a los extremos, porque es desigualdad estricta, en la siguiente lo incluye a los extremos. ¿Cierto o no cierto, maestros? Cierto, maestro. Ya, lo mismo ocurre. Si lo compara con el otro, si gustan lo pintamos acá de colorcitos, mejor así, ¿ve? Lo podemos pintar así. A ver, este colorcito. Esto es para los positivos, ahí. En este caso, para los dos primeros. En el primero, desigualdad estricta, y en la otra, una desigualdad no estricta. Y para el siguiente, lo colocamos esto. Ese sería para esta y para esta. La diferencia está en que una es estricta y la otra es abierta. ¿Estamos de acuerdo, maestros? De acuerdo, maestro. ¿Cuál es la clave? Que el coeficiente A sea mayor que 0. Es decir, el coeficiente principal sea positivo. Bien. Caso 2. Miren otro caso acá. Aquí, colegas. En el caso 2, seguimos con este. Pero miren, si ustedes observan, aquí nosotros estamos encontrando que el discriminante 0, si es el discriminante el 0, recuerdan, me da aquí una raíz de multiplicidad 2. Esto lo hemos visto en ecuaciones. Y además, la expresión es un trinomio cuadrado Perfecto. Y si es un trinomio cuadrado perfecto, lo observan acá. Entonces, acá el detalle, maestros. Aquí el detalle. Miren. Si la expresión yo lo comparo, si es un trinomio cuadrado perfecto, el valor de A es positivo, quiero que lo entiendan bien así. La gráfica de esta función asociada a la ecuación va a ser así. Supongamos que el alfa, aquí me dicen, el alfa supongamos que esté por acá, porque puede estar en cualquier parte de la recta. Pero ¿qué ocurre? Que aquí estaría la raíz, alfa igual a beta. Miren, maestros. Si nosotros aquí, en esta inecuación, lo comparamos con el mayor que 0, si ustedes observan, tendríamos que este lado es positivo, todo es positivo, miren, toda la expresión es positiva. O sea, debe ser todos los reales, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que si yo analizo el valor de la raíz acá, como en el primer caso no lo toma la raíz, va a ser así, ¿ve? Si yo lo borro aquí, esta expresión, miren, a ver, en el primer caso sería así, ¿ve? Voy a considerar esto así, ¿ve? Va a ser así, abierto, alfa igual a beta. Entonces, no lo va a considerar. Si es mayor, si X es alfa, se hace 0. Y el 0 no es mayor que 0. Aquí lo coloco. Si X es alfa y es igual que beta, yo tendría ahí así, ¿ve? 0 mayor que 0. Y 0 mayor que 0, esto es falso. Por esa razón no incluye cuando el X es igual a alfa
y tienen acá esta solución. Tienen esta solución. Ahora, ¿de qué otra manera se puede expresar esta solución? Maestros, todos los reales menos ¿quién? El alfa. El alfa. Menos alfa. Menos alfa. Es en el primer caso cuando yo comparo con la desigualdad estricta mayor que 0. Aquí ven. ¿Y qué sucede cuando lo comparo con la menor que 0? Yo me doy cuenta en la gráfica que para ningún valor de X, la inecuación o este trinomio va a tener un valor negativo. O si vemos un valor negativo hacia abajo, no, porque la gráfica se va hacia arriba. Entonces ahí, como no hay ningún valor que cumpla, el conjunto solución es ¿qué? Vacío. Nulo vacío. Nulo vacío. Esa es en la inecuación estricta, la desigualdad estricta. Pero ahora miremos la no estricta. Miren, miremos la no estricta aquí. Esta de mayor o igual que 0 implica que este punto de acá se va a incluir y por lo tanto ya no habría ningún vacío en el eje X y entonces el sistema, la inecuación tiene como solución el conjunto de los números reales. Y en cambio en el otro, miren, ¿qué te dice? Menor o igual que 0 o es menor que 0, cosa que no hay ninguno, pero sí hay un valor igual a 0 cuando X es alfa. Entonces ahí el conjunto solución es un punto. X igual a alfa. ¿Me dejé comprender, colegas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, colegas? ¿Me dejé comprender? Maestros. Profesor, le pregunto, en la número 3, cuando es menor que 0, en la gráfica sería a la izquierda del alfa, en el eje X. Perdón, a ver. Disculpe, maestro, me decía, no, sería abajo la gráfica, para abajo. Para abajo, ¿no? No, para abajo. Claro, porque para acá son valores positivos y para abajo son valores negativos. Y como en la tercera no vemos ningún valor negativo, por eso queda vacío. Acá es diferente recuerdan, en la lineal hemos puesto así, ¿ve? Y hemos graficado de esta forma, ¿ve? Hemos graficado así, y ¿qué decíamos? Para este lado es positivo, porque para arriba es positivo y para el otro lado es negativo. Pero en la lineal. Y en la cuadrática tenemos que mirar todo, pues, ¿no? Aquí hacia arriba. Pero en cambio, miren, vamos a ver otro más abajito, que si lo graficamos acá, colegas, la función cuadrática en este caso, como es mayor que 0, la función cuadrática va a ser así, ¿ven? Este va a ser alfa y este va a ser beta. Para acá es positivo, para acá es positivo y este pedacito es negativo. Y ahí se relaciona. Ahí está igualito con lo de arriba. ¿Para qué valores es negativo? Ah, aquí. Ahí. Y cerrado cuando es menor o igual. Ahora sí, maestro José Luis. Ahora sí. Ahora sí, pero más claro también. Más claro, ahora sí más claro, maestro. Claro, pues eso funciona para cualquiera. Ya. Pero yo le estoy vinculando todo con el discriminante, la raíz de la ecuación. ¿Y qué sucede acá, miren, maestros? Es decir, ¿qué ocurre aquí? Miren? Te dice, A mayor que 0, discriminante negativo y el trinomio es así. Si es A mayor que 0, la parábola es hacia arriba. Y si el discriminante es negativo, significa que la gráfica de la parábola, maestros, ¿tiene o no tiene raíces acá? No. ¿Qué decimos acá? No tiene. No tiene raíz en R. No tiene raíces reales. Ajá, ¿Esas real. raíces qué son? Imaginarias. Complejas. Complejas. Disculpe, maestro, complejas. Me confundí. Complejas. Son complejas. Entonces aquí la gráfica sería así.
Esa sería la gráfica de la inecuación que pasaría acá por C. Ahora analicemos, miren. Si yo digo, el trinomio es mayor que 0, para todos es mayor que 0. Por lo tanto, el conjunto solución es todos los Reales. reales. Si es mayor o igual que 0, también se va a cumplir, porque recuerden, A es mayor o igual que 0 si y solo si hay dos condiciones, que el A sea 0 o que el A sea estrictamente mayor que 0. Y ustedes saben que basta, en este caso esto es verdadero y el de acá es falso. Pero cuando tenemos el conector O, basta que uno sea verdadero, todo es verdadero. ¿Cierto o no cierto, maestro? Cierto, maestro. Ya está. Bien justificado. Y en algún caso aquí me dice, esta inecuación menor que 0, no hay nada abajo, vacío. Menor o igual que 0, vacío. Ahí está. Esa es la relación, colegas, de las inecuaciones cuadráticas. Y el estudiante mucho tiene dificultad cuando tiene este tipo de inecuaciones y comparaciones para hacerlo en el plano. No sé si quedó claro. Ahí están los tres casos. Como yo les decía, me interesa lo que nosotros trabajamos en el aula. Aquí, discriminante mayor que 0, lo anotamos si gustan aquí. 2 raíces reales y diferentes. Aquí están las raíces. Ahí, alfa y beta. Porque el alfa es menor, entonces aquí alfa es diferente de beta. Ya está. Siguiente. Discriminante igual a 0, una raíz de multiplicidad 2. Aquí está la raíz. Y ahí tienen las características. El otro, discriminante menor que 0, no tiene raíces reales, tiene raíces complejas. Y ahí tienen el caso, cómo se analizan para los para los 4 casos de inecuaciones. ¿Comprendido, colegas? Comprendido, maestro. Muy bien. Sí, por ejemplo. Seguimos. Ahora viene esto. Miren, esto es solamente de uno para comprenderlo. Miren. Dice, consideremos la inecuación cuadrática, tenemos los siguientes teoremas. El trinomio positivo. Miren, aquí ustedes han visto, a veces te dicen, la inecuación ax cuadrado más bx más c es mayor que 0 para todo x que pertenece a los reales. Esto nos dan así. Esto nos dan esta expresión. ¿Qué ocurre? Esto se va a dar siempre y cuando el valor de a sea mayor que 0 y el discriminante sea negativo. ¿Y esto qué me permite analizar? De que la ecuación jamás va a cortar al eje X. Entonces, ¿qué significa? Que este trinomio nunca va a ser un trinomio cuya gráfica corte al eje X. Clásico. Eso es ahí. ¿Cierto o no cierto? Con toda seguridad. ¿De dónde nace? Recuerden cuando uno tiene esto, colegas. ¿A qué es igual esto? X más 1, menos es acá. Discúlpenme. Aquí debe ser menos. Aquí ven. Menos, aquí es menos, y aquí me queda x cuadrado más x más 1. Y cuando yo lo obtengo esto, ¿qué decimos? Esto de acá ya no es factorizable. ¿No es factorizable dónde? En Q. ¿Y por qué no es factorizable en Q? Ah, porque su discriminante aquí en este caso sería... ¿Cuánto sería su discriminante, colegas? -3. Ya está. Negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta expresión, y lo mismo, miren, me adelanto aquí, ven, en una nota que le hemos puesto acá, ven, aquí, ven. Cuando el n es par, o sea, en general, yo tengo esta expresión aquí, ven, siempre va a ser mayor o igual que 0 para todo número real. Eso es en general. Se presentan estos dos casos. ¿Y dónde se sustentan de manera más sencilla? Como yo le reitero, el de acá se sustenta en esto.
aquí, y me queda así, uno sencillito para poder justificar. Y si ustedes lo gustan verificar, lo pueden verificar en cualquiera, en todos los que tienen a la quinta, a la séptima, que al factorizarlo les va a dar esta expresión de acá. Esto es estrictamente mayor que 0. Ya, y aquí, ¿en qué se sustenta esto? En x al cubo más 1, porque también aquí me quedaría x más 1 y aquí me queda x cuadrado menos x más 1. Y sabemos que esta expresión también no es factorizable en Q. ¿Por qué razón? Porque su discriminante es negativo. ¿Comprendido, maestros? Comprendido, maestro. Muy bien. Entonces, miren, aquí miramos. Entonces, y el otro caso, miren. Se cumple también para todo esto, miren, la única diferencia es aquí, así ve, ax al cuadrado más bx más c, mayor o igual que 0, para todo x perteneciente a los reales, es decir, siempre se va a cumplir. Esto es sí, solo sí, condición primera, que el valor de a siempre sea positivo y además el discriminante debe de ser menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque aquí hay dos casos, ¿no? El discriminante menor que 0 hace que nunca sea negativo y el discriminante igual a 0 hace que encontremos el valor igual a 0. Esa es la justificación. Estos dos son clásicos, maestros, en los problemas que plantean respecto a álgebra en la UNED. Muchos lo utilizan aquí y como consecuencia lo manejan estos de acá. Entonces a veces nosotros miramos la solución, pero ¿de dónde nace? Y lo miramos porque está ahí, pues, ¿no? Entonces miren, ahí encuentran ustedes una condición. Por ejemplo, si ustedes factorizan x a la quinta menos 1, x a la séptima menos 1, dense cuenta y verifiquen. Todo lo que van a encontrar el segundo factor es infactorizable. Ya no se puede factorizar. Eso viene de los cocientes, ¿qué, maestros? ¿De qué cocientes viene? Notables. Ah, exacto. Así ve. Aquí sería, como es arriba, si es par, este sería impar, acá va a ser así, arriba menos menos, así. Acá sería 1, perdón. 1, igualito acá. Abajo va a ser, aunque abajo es, no, sí pues, arriba. Y acá es más, cuando es más aquí, y arriba sería así. Y ya estuvo. Miren, hay una consecuencia de los cocientes notables. Profesor Arribita tenía una duda más arribita. Ahí, profesor, ahí, en la B, el A es menor que 0 y... Perdón. Mayor que 0. Sí. Pero es, sí. Ah, me emocioné. Sí, tiene razón. Aquí es así. Perdón, lo borró los dos. El A era. Ya está. Ah, ya. El A, ¿no? Ah, ya bajó. Y aquí, bueno, estas inecuaciones ya saben, una inecuación de grado superior y cuando es grado 3, por ejemplo aquí, ¿cómo lo resolveríamos esta inecuación la primera, maestros? Aquí ven, unita nomás. ¿Cómo sería? A ver, x cubo menos 4x al cuadrado menos x más 4. La idea debe ser, ¿qué les parece aquí? X cuadrado, acá me queda x menos 4, aquí factorizo el signo, me queda así. Ahora factorizamos aquí, me queda x cuadrado menos 4, me queda x menos 4, ¿por quién? Por x cuadrado menos 1, y de aquí tendríamos x menos 4, ¿por quién? Por x más 1 y por x menos 1. Y ya les he visto, pueden hacer tres funciones, lo generan, hacen su cuadro, y aquí tendríamos abierto el menos 1, abierto el 1, y abierto el 4. ¿Cuál es el conjunto solución, maestros? Pinto. Desde menos infinito hasta menos 1. No, los negativos. Abierto.
Ahí ve. Bueno, es infinito abierto. Ujú. Hasta abierto en Unido. unido con abierto en 1 hasta Ajá. 4. Correcto. Sí. Eso es. Muy bien. Entonces, ahí tenemos cuestiones interesantes que nos ayudan a mejorar. A ver, resuelto. Ah, no, acá está el que lo hemos resuelto. Ya lo resolví aquí. Ve. Acá está resuelto. ¿Ya, maestros? Es que lo acabamos de resolver, ¿no? Ve. Sí. Ya. A ver este problemita, maestros. Ustedes mismos son. A ver, ¿cuántos minutos? ¿Medio minuto o un minuto? Maestro José Luis. Unos 3 minutos. Ya, máximo. A ver, colegas, aquí hay algo bien interesante, ¿no? La expresión ya está factorizada. Miren, la expresión está factorizada. Aquí hay un detalle que siempre les voy a sugerir. Aquí. Miren, nosotros podemos observar así, por x menos 4. Aquí me interesan los factores que cambian de signo. A ver, yo pregunto, si yo tengo aquí, si x menos 3 elevado al cuadrado, sabemos nosotros que es mayor o igual que 0 para cualquier x que pertenece a los reales. ¿Cierto o no cierto, maestros? Cierto, maestro. Ya. Pero aquí hay una cuestión que yo les voy a pedir que lo analicen siempre. Miren, y vamos a generalizar un teorema más abajito. X menos 3 puede ser 0 o X menos 3 mayor que 0. Entonces, aquí el caso. Si el X menos 3 es mayor que 0, entonces miren, aquí esto va a ser cualquiera. Cuando X es 3, lo hace 0 y para cualquier valor diferente de ser, perdón, aquí, X igual a 0 y lo vamos a poner aquí y el otro caso es, me equivoqué al escribir aquí, debe ser diferente de 3. Miren, para cualquier valor diferente de 3, esta expresión x menos 3 al cuadrado es estrictamente mayor que 0. Ahí, es estrictamente mayor que 0. ¿Me dejo entender o no? Miren, aquí se presentan dos casos, vuelvo a explicarles. El primer caso es cuando x es igual a 3. Aquí, de repente lo reescribo para poder comprenderlo mejor. A ver. X igual a 3 me brinda que el x menos 3 elevado al cuadrado es 0. Y cuando el x es diferente de 3, lo ponemos acá completo mejor, para que no estén símbolos ahí. Cuando el x es diferente de 3, yo tengo esto, y tenemos esto. Nos presentan dos casos. Entonces yo les pregunto, maestros, cuando es mayor que 0, nunca cambia de signo. Acá. Nunca cambia de signo el factor. Por lo tanto, como nunca cambia de signo, no me va a afectar en absoluto. Pero ¿qué va a suceder cuando x es 3? Va a ser 0 nada más, si x es 3. Entonces, mírenme, esta inecuación se convierte en resolver esto. X menos 2 por x más 4 menor o igual que 0 y le digo o x igual a 3. Me quedo con el 3 nada más, porque cuando es 3 va a ser 0 y se va a cumplir la desigualdad. ¿Cierto o no cierto? Por el hecho que es que la desigualdad es estricta. ¿Me dejo entender, maestros? ¿Qué dice? ¿Me dejo entender?
Y aquí haría los puntos críticos. ¿Cuál es el punto crítico aquí? X igual 2 y el otro punto crítico es X igual a menos 4. Lo grafico, miren, digo aquí, los dos son cerrados. Menos 4 y por acá el 2. Y aquí ven. Más, menos, más. ¿Qué cojo? ¿Positivos o negativos? Negativo. Negativos. Iría todo esto. Pero miren, si yo lo cojo eso, me doy cuenta que también se cumple cuando X es igual a 3. Por esa razón es que el conjunto solución es desde el menos 4 hasta el 2 y reunido con el 3, porque el 3 hace que también se verifique. Ahora, miren, entonces, ¿cuánto vale A? A es B reunido con C. Entonces me dice, calcular A más B elevado a la C. ¿Cuánto vale A? Menos 4. Menos 4. Acá vale 2 y acá vale 3. 10. Ahí. 8. Menos 8. Menos 8. Ya. A ver, maestros, esa partecita, por favor, les voy a agradecer mucho. Ya me pasé del tiempo, ni cuenta me he dado. Tengo otro compromiso. El día lunes lo terminamos con más detalle, pero esto de acá también les voy a dejar que investiguen por ahí en algún libro. Hay un tema que se llama punto doble. Les dejo que lo investiguen. Eso les explico el día lunes, que tiene que ver esto con exponentes pares. ¿Ya, maestros? Listo, maestro. Ya, no me di cuenta, pero son 9 y 11, y estoy con la soga al cuello. Y ya está. Entonces, maestros, les agradezco mucho. Espero de que estemos por buen camino. ¿Estamos bien así o lo hacemos más sencillo? No, estamos bien así, maestro. Correcto. Está bien, profesor, muchas gracias.